Bien, vamos a comenzar con el tema de autopsia fetal judicial. Mi nombre es Trisha Ávila Aparicio, con matrícula LM7147, y esta es mi expo para la clase de medicina forense del grupo de octavo C. Bien, hay que empezar con definiciones para poder entender de qué estamos hablando. Y lo primero es qué es una autopsia clínica. Ya lo hemos visto un poco, pero para hacer la distinción de una autopsia judicial. La autopsia clínica la define como autopsia de pacientes que fallecen por causas naturales o por una enfermedad y pues las realizan en los hospitales, ya sea por pacientes que fueron ingresados o provenientes de urgencias, y emplean la disección para obtener información anatómica sobre su causa, naturaleza, extensión de la enfermedad. A diferencia de una autopsia judicial, que son autopsias parciales. O sea, el número o volumen de órganos a estudiar es seleccionado por nuestro médico forense y pues van a utilizar la tecnología como un examen auxiliar. Entonces, ahora que entendimos las diferencias, podemos hablar sobre qué es una autopsia fetal. Sobre todo tenemos que hablar sobre los subtipos y las clasificaciones de los que hablan nuestros autores de, pues, cuándo es un feto. Para empezar, pues sí, es lo mismo la autopsia, pero se practica a un feto muerto, ya sea en fase intermedia o tardía. Y hay tres situaciones. Un feto de más de 20 semanas de gestación o mayor a 500 gramos, un recién nacido muerto de buena edad gestacional, o un niño nacido vivo y menos de 28 días de vida extrauterina. Cualquiera de estos cabe perfectamente en la descripción, al menos así lo señala el autor Núñez. Y tenemos más autores que hablan de otros criterios. Por ejemplo, el criterio biológico habla sobre el periodo fetal. O sea, comienza a partir de la semana 10 y cuando finaliza, a su vez, el periodo embrionario. O podemos basarnos por el criterio temporal, o sea, a partir del segundo trimestre de gestación, que comienza a partir de la 12ª semana a la fecha de fertilización. Y tenemos otros dos criterios, que son el criterio de viabilidad, o sea, las muertes fetales tempranas de menos de 22 semanas de gestación, de 500 gramos o menos, o sea, no son viables para vivir, por decirlo de alguna manera. Y pues la OMS y el Ministerio de Sanidad, que pues están muy involucrados, los consideran sobre todo como biopsias o patologías quirúrgicas. Sin embargo, pues aunque la OMS o el Ministerio de Sanidad lo digan, eh, no todos los bebés que mueren antes de su semana 22 y sus 500 gramos se les realiza su biopsia o son sometidos a estudios patológicos porque lo consideran inviable. Al menos eso fue lo que me comentaron en el departamento de patología del Hospital Civil Nuevo, que deben de tener una alteración genética para que sean investigables, si no es innecesario. Pero pues cada hospital tendrá sus criterios. Y el cuarto criterio es la autopsia fetal. O sea, hace referencia, según este criterio, a la practicada en un feto muerto en la fase fetal intermedia y la fase fetal tardía. Otro tipo de clasificaciones que tenemos es temprano o tardío, o sea, refiriéndonos a las semanas de gestación y al peso. Se va a ver un poco redundante, pues, pero todas las muertes de fetos de menos de 22 semanas de gestación corresponden a un peso de 500 gramos o menos. Y la duración de gestación se mide desde el primer día hasta el último periodo menstrual normal, o sea, la FUM. Y la muerte fetal tardía, que refiere a muertes fetales con 28 semanas completas de gestación o más. El peso fetal es mayor de 1000 gramos. El Ministerio de Sanidad considera fallecimiento fetal tardío la muerte con un feto de 6 o más meses de gestación, o sea, 24 o más. Y esta tablita la sacamos del libro de Simpsons y nos da como un aproximado de que, bueno, si tiene esta cantidad de semanas, más o menos esto es lo que tiene que medir y pues esto es lo que ya tendría que estar formado, ¿no?
Si ya tiene, por ejemplo, 20 semanas, mide como 18-25 centímetros, ya pesa como 350 a 450 gramos y ya tiene pelo en la cabeza. Y así nos da una aproximación. O, por ejemplo, el pacientito del que vamos a hablar en nuestro caso clínico tenía 24 semanas, más o menos decía que debía medir 30 centímetros y dice que ya presenta el vérmix gaseoso en la piel. Y la otra clasificación, la otra clasificación es, por ejemplo, un aborto, que son menos de 20 semanas, o ya sea por medio de expulsión o extracción, con menos de 500 gramos de peso o 22 semanas. Haya o no evidencia de vida, sea espontáneo o provocado ese aborto. Y pues los pacientitos vivos. La definen como la expulsión completa o extracción desde su madre, que son productos de concepción inmediatamente después de la duración del embarazo, donde hay una separación, el bebé respira, muestra evidencias de vida, que estas evidencias de vida también son las mismas evidencias con las que nos basamos en hacer diagnóstico para la muerte fetal, como el latido del corazón, pulsación del cordón umbilical, movimiento apreciable de los músculos voluntarios, y pues si haya cortado o no el cordón umbilical o la placenta permanezca unida, pues ese niño está vivo, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre esta bonita clase de forense. Y hay que hacer varias cosas después de que un bebé muere. Cuando estaba buscando la historia clínica me comentaban pues los doctores de pediatría, porque fue ahí donde busqué la historia, que pues ellos no tienen casos de muerte fetal, o sea, ellos reciben a los bebés vivos. Tendrían casos de bebés muertos, pero no fetos. O sea, ese es un problema de ginecología. Entonces, me causaba mucha curiosidad darme cuenta que los fetos, no tienen certificado de defunción, ni siquiera tienen una historia clínica. Buscándolos en el sistema, esperando encontrar, de hecho, información del caso, no pude encontrar un expediente como tal de un feto. Solamente hay de bebés ya nacidos, como lo marcaban uno de los criterios, con los 28 días aproximadamente tras vida uterina, extrauterina. Pero bueno, vamos a dejar el dato de certificado como un bebé que, pues, suponiendo que sí nació, al menos en el Hospital Civil Nuevo, esta fue la situación. Estos son datos que nos da Nogue Navarro para las técnicas de apertura del cadáver. Insisto, cada hospital debe tener su protocolo. Pero Nogue especificaba que el certificado de defunción fetal se realiza cuando el cuerpo es reclamado a partir de las 13 semanas de gestación. En mi caso no lo tenía. De hecho, no tenía ni historia clínica el bebé. La mamá sí, claro. Segundo, después del proceso de muerte, se le va a otorgar a la mamá una caja. Solo puede entregarse en una caja de inhumación, o sea, no se le puede otorgar en ningún frasco, en ningún otro tipo de material, y se le tiene que proveer el hospital el traslado hacia el panteón. Desconozco si también en hospitales civiles se realiza este procedimiento. Ok, ¿y qué pasa cuando no se reclama? Y esto sí lo he visto que pasa, se depositan en productos de gestación, o sea, se mandan a patología. Generalmente, pues los tiran en contenedores, pues, de residuos patológicos, no son guardados para investigación. Y 4, se determina la causa, suponiendo que sí se quiere hacer la investigación, que esto era lo que les comentaba, de si es viable hacer la investigación porque el caso es genéticamente interesante o investigable, aunque todos deberían de ser investigables, y ahorita les explicaré por qué. Van a determinar con una exploración física los antecedentes del embarazo y las causas maternas y fetales o placentarias. Y bueno, ¿cómo tenemos que hacerlo? Hay que hacer una valoración a través de ciertas técnicas para poder saber, pues, qué está pasando. Y me parece muy importante comentar que la ley 42/1988 regula la donación y la utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos. Y bueno, aquí les señalé cada rengloncito el tipo de prueba que se hace y para qué. Por ejemplo,
La prueba de exponer el cerebro y la tienda del cerebelo. ¿Para qué? Para describir la situación de la bolsa cerebrosanguinolenta, o sea, el caput. 2. Disecar las fracturas. O sea, se realizan en bloque y se investigan todos los centros de osificación del pacientito. O sea, su presencia y pues el tamaño. 3. Se valoran los órganos torácicos. El grado de expansión pulmonar, el examen de flotación en bloque y en fragmentos. Ahorita vamos a hablar sobre este examen de flotación y vamos a ver por qué ya no se utiliza. Y la descripción de todas las malformaciones. La presencia del gas, por ejemplo, la presencia de gas en el intestino, aunque eso no sea como tal una malformación, pero pues ahí va incluida. Y el estudio morfológico me faltó una H, patológico, de placenta y cordón umbilical. Esto, el test en desuso. La prueba de flotación está todavía descrita muy ampliamente en la literatura, pero ya no es tan fiable. ¿Por qué? Porque primero les explico en qué consiste. Consiste en que tenemos el pulmón cercenado del bebé, o una pieza del pulmón, y la vamos a hundir en agua. La lógica era que si el bebé nunca había respirado, pues el pulmón nunca se expandió, entonces nació muerto. Pero se ha probado la prueba, pues obviamente en un montón de pacientitos y se dieron cuenta que también flotaba en pacientes que pues sí respiraron, aunque ya habían nacido muertos. Entonces es contradictorio y no tiene fiabilidad. Y, ok, otra cosa que tenemos que hacer para hacer nuestra autopsia y valoración es, hay que recolectar datos. Datos que nos van a otorgar variables. Variables como la edad materna, la paridad, los antecedentes diagnósticos ecográficos prenatales, los resultados prenatales de citogenética, la edad gestacional, claro, presencia de restricción del crecimiento intrauterino, enfermedades maternas diagnosticadas previamente al embarazo y complicaciones obstétricas. Esto es solo como primer paso. Y hay un proceso. Cada parte de la autopsia nos va a dar cierta información. Por ejemplo, en sí la autopsia nos va a dar dos cosas. El fenotipo fetal, o sea, qué expresiones o qué síndromes podríamos hacer diagnóstico solo con la carita del bebé, como fenotipo de síndrome de Down, por decirlo así. Y el otro, la descripción de las malformaciones mayores y menores clasificadas por sistema. Y aquí les puse, por ejemplo, la anencefalia, la microftalmia, la hidrocefalia, genitales ambiguos. Todo esto se tiene que reportar en autopsia. Lo otro que nos van a otorgar las valoraciones es el estudio macroscópico de los órganos fetales. Y nos da dos cosas. Las alteraciones en los corpúsculos de Hassall. El corpúsculo de Hassall es una estructura que se encuentra en la médula del timo. Está formado por células reticuloepiteliales tipo 4. Y su función pues no se conoce exactamente, pero se revela un poquito que es como defensa contra enfermedades autoinmunes. Y las clasificaciones distróficas. La calcificación distrófica no necesariamente es de cerebro, puede ser también de hígado o de otro órgano, pero a final de cuentas se refiere a una calcificación que está en un tejido que fue previamente dañado, sin que se detecten alteraciones previas en el metabolismo del calcio-fósforo y sin que se produzca afectación de órganos internos. Una piedrita que no le hace daño a nadie, por decirlo así. La otra cosa que podemos ver es el estudio anatomopatológico de la placenta. Y aquí podemos encontrar 4 tipos de situaciones. Por ejemplo, la primera imagen de aquí corresponde a vellosidades coriales festoneadas. La segunda, depósitos de sales cálcicas, las bolitas. La tercera que está es las inclusiones del trofoblasto. Y la última, cisternas vellositarias. Y la otra y última cosa que se tiene que hacer es del cordón umbilical. Tenemos que detectar 3 cosas. Bueno, más, 4. Alteraciones en el enrollamiento, por ejemplo, que esté atorado en el bebé o que haya hecho un nudo.
alteraciones en la inserción, que se desprenda, por ejemplo, número de vasos, que por ejemplo, pues no tenga su vena y 2 arterias, que tenga una y una, su longitud, o sea, porque también hay cordones cortos, o por ejemplo este caso, que es los primeros 10 centímetros están normales y el resto del cordón tiene un hidrops. Entonces, pues no pasó bien nunca los nutrientes. Y bueno, ¿qué es la muerte fetal? Ya la hemos visto pues varias veces según los criterios de los otros autores, pero el doctor Calvillo da la definición de la OMS, que es la muerte acaecida antes de la expulsión o extracción completa de la madre del producto de la concepción, cualquiera haya sido la duración de la gestación. Y la muerte está indicada cuando el feto no respira, no da evidencia de vida, como puede ser la ausencia de latidos cardíacos, pulsación del cordón umbilical o movimientos musculares voluntarios. Generalmente las mamás van porque dicen que no sienten a su bebé. Y según la edad gestacional se debe partir 22 de gestación o un peso al momento de nacimiento mayor de 500 gramos. Ahorita van a ver nuestro caso clínico. Y hay múltiples factores de riesgo que pueden desencadenar esta situación, como la raza blanca, la edad materna, avanzada o muy joven, obesidad, drogas, enfermedades maternas, óbitos ya previos, al menos para los abortos eran más de 2 o 3, y restricción del crecimiento fetal. Aquí también hay categorías y causas, y quería compartirles este artículo de un estudio de 33 casos de muerte fetal entre 15 y 19 semanas, donde utilizan 14 casos de 35 a 39 semanas y pues los otros 2 casos de... No, perdón, 15 a 19 semanas, 14 casos, y 35 a 32 semanas, 2 casos. Una disculpa. Bueno, en un estudio, o sea, realmente hecho, porque ahorita les quiero contar porque es difícil hacer la investigación de la muerte de pacientitos que murieron así súbitamente. Para empezar, no se pudo determinar la causa de muerte en 6 casos de los 33. El máximo de casos tuvo como causa de muerte el factor fetal, o sea, la mitad, casi la mitad. Las causas maternas se observaron solo en 4 casos. La hipertensión gestacional era el factor materno más común asociado a la muerte fetal, o sea, el 24%. 13 de los 33 casos no tuvieron ninguna complicación obstétrica o asociada a la muerte, pues. De los 33, solo 7 tenían defectos placentarios. 26 placentas no mostraron ninguna normalidad grave. De estos 7 casos se observó que 5 tenían infarto en la placenta. Ya nos da un poco más de parámetros respecto a cuáles son las causas. Igual, en la fisiopatología lo vamos a ver más a fondo. Pero bueno, ¿qué dice la epidemiología? Por ejemplo, en México, que es donde estamos y donde vivimos. En el 2021, según el INEGI, se reportaron 23,000 muertes fetales, y estas corresponden a una tasa nacional de 6.7 por cada 10,000 mujeres en edad fértil. O sea, el 83.5% de las muertes fetales ocurrió antes del parto. El 15.3% durante el parto y solo el 1.2% no se especificó. Y según el sexo, el 12,018 eran hombres y 8,902 eran mujeres. Y el 9% no se especificó. Ok. ¿Qué dice Saulo Molina sobre la fisiopatología de la muerte fetal? Porque las causas son muchas y son muy variables y son muy inexactas. Se especifica que una enfermedad materna o alteración placentaria va a reducir el flujo intervelloso súbito, la placenta, por lo cual esto sumado a la incapacidad del bebé por tolerar el estrés va pues a evitar que pase el flujo sanguíneo placentario, no se produce el intercambio de gases, el bebé se asfixia, se produce un aumento de la hipercapnia, generando acidosis metabólica. Entonces va a empezar a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, pues el bebé es muy sensible a cambios en el PO2, se hipoxia, hay una alteración en la autorregulación, entonces disminuye la presión sanguínea
y disminuye más el flujo sanguíneo cerebral. Y aquí se hace un bucle. Hipoxia, 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 muerte. Y pues la oxigenación del feto pues es lo más importante. Proviene desde su madre a través de la placenta. Y una placenta que no funciona adecuadamente, pues ya sea porque no es permeable su cordón o su vena umbilical, pues va a generar 4 mecanismos de etiopatogenia que lo van a matar. La interrupción del flujo sanguíneo, la inadecuada perfusión, la falta de intercambio gaseoso y la incapacidad del feto pues, para tolerar tanto trabajo. Y hay que distinguir estas 3 situaciones. No es lo mismo la hipoxemia, porque solamente afecta sangre arterial, que la hipoxia, que afecta tejidos periféricos, que la asfixia, que afecta los órganos centrales. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Hay que hacer primero la diferencia, antes que nada, por las semanas de gestación. Es importante porque no es lo mismo un aborto que un óbito. Un óbito ya es un bebé. Y un aborto, aunque las características puedan ser similares a las del óbito, una amenaza, un incompleto, un retenido o un recurrente, se distinguen por las semanas de gestación. Y bueno, para hacer el diagnóstico, cuando nuestra señora viene a la toco, hay que iniciar con una exploración física y hay que hacerle pruebas diagnósticas como una VH, el ultrasonido en tiempo real para pues, buscar el latido fetal, los movimientos, una cardiotocografía o pues se le puede llegar a hacer estudio radiológico, ¿verdad? Pero pues no es lo indicado si creemos que el bebé sí sigue vivo. Y otros estudios para identificar la posible causa de muerte fetal son la autopsia, el estudio de la placenta, el cordón umbilical y las membranas amnióticas. Otro pues puede ser el cariotipo, en caso de que ya tenga varias muertes, y el cultivo de líquido amniótico, en caso de que sospechemos de una infección. Y en el tratamiento. En el tratamiento hay 2 situaciones. Manejo expectante o manejo intervencionista. ¿De qué depende de qué tan grave viene? La cesárea se indica de acuerdo a las condiciones maternas. Depende si hay hemorragia, preeclampsia, cirugías previas del cuerpo uterino, feto transverso, desprendimiento de placenta normoinserta, cervix no favorable. Y, por ejemplo, solamente el parto vaginal no es recomendado en mujeres con 3 cesáreas previas, ruptura uterina o incisiones uterinas altas. Sin embargo, hablando con los gines del Hospital Civil, hablábamos sobre qué tan indicada tiene que ser la cesárea y pues la mayoría está muy en contra, porque ya es muy traumático para la madre el haber perdido a su hijo, tener que ser sometida con el bisoprostol y el ameu, que pues a pesar de que está anestesiada, pues es dolorosa la recuperación también, como para todavía tener que ser intercedida por un procedimiento quirúrgico como una cesárea. Entonces se habla de medicamentos. Por ejemplo, la dinoprostona, el misoprostol, que son inductores mediados por prostaglandinas E1 y E2 respectivamente. Y por ejemplo, cuando los embarazos son de 28 semanas, que es el tope, o sea, el límite de lo más prematuro posible, viable para la vida, hay que valorar para saber si sí es inducible y si es preservable, ¿sabes? Sin embargo, como el pacientito de nuestro caso clínico, pues no lo era. Y también podemos, les digo, con medicamentos se hace la evolución del cervix para evolucionar el bishop. Y ahora sí, ya metemos el ameu. ¿Ok? Ahora sí, caso clínico. Tenemos una pacientita de 23 años, mujer, vive por Margaritas y 16 de septiembre. A final de cuentas, lo más importante es que es de Guadalajara, vive en Guadalajara, es ama de casa, está casada y llegó el 5 del 10 del 2022. A la toco. El motivo de consulta, quería una segunda opinión porque dice que no sentía a su bebé desde hace 2 días. Y pues fue a su médico privado, le hicieron un ultrasonido y el médico le dijo que tenía falta de vitalidad fetal. Entonces vino acá para que le corroboráramos.
Lista de problemas, pues muerte fetal no especificada. Historia de la enfermedad actual, la PEPA. Paciente de 23 años, embarazo de 24.5 semanas de gestación, calculada por la FUM del 150422. Acude por la segunda opinión debido a la ausencia de movimientos fetales de 2 días de evolución. Ultrasonido realizado en medio privado donde reportan falta de vitalidad fetal. Y antecedentes, realmente no hay ninguno que nos diga algo. No tiene familiares con comórbidos, de hecho, ni siquiera se le ocurrieron otros. En antecedentes personales, pues actividad deportiva súper escueta, es súper sedentaria, camina 15 minutos al día, no consume drogas, alcohol social, no consume tabaco, no tiene alergias, o al menos ella no las considera alergias. Inmunizaciones, está bien vacunada, no conoce su tipo de sangre, sin comorbilidades propias y no ha sido ni hospitalizada, ni operada, ni fracturada, ni tampoco tiene transfusiones previas. Y los antecedentes ginecobstétricos, realmente tiene datos muy generales normales, la menarca a los 11, ciclos menstruales regulares, un ritmo de 35, la FUN corresponde con la edad gestacional, dolores de, de menstruación, pues sí, inicio de vida sexual a una muy buena edad, a los 19 años, una sola pareja sexual, de la cual pues no tenemos tampoco mucha información, y al menos todas sus pruebas ginecológicas como el Papá Nicolau, la mamografía, pues negadas, no se las ha hecho. No se conoce con patologías ginecológicas anteriores como ovarios, útero, vagina, nada. Y su método de planificación familiar eran inyecciones. Supongo que fallaron. Este era su primer embarazo. Y su primer óbito también. Y en el embarazo actual, se suponía que la fecha probable de parto iba a ser el 1 de enero del 2023. Actualmente, el día que le tomaron el ultrasonido, cumpliría 24 semanas, 5 días. Sí llevó control prenatal en su medio privado y subió 5 kilos en el lapso de estos meses. Y ella refería que sí era confiable su FUM y que gracias al control prenatal tomaba suplementos vitamínicos. Folato, hierro, ácido sus vitaminas. Y en la exploración física y el interrogatorio por aparatos y sistemas, pues ella se sentía bien, no refería que le doliera nada o que sintiera algo más, aparte de no sentir a su bebé. En los signos vitales, su frecuencia cardíaca está normal, 97 latidos por minuto, su presión arterial es de 106/69, baja, pero pues normal. Frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 37.2, saturación de 97, peso 68, altura 162, IMC de 25.91. O sea, realmente el IMC sería el único factor de riesgo actualmente que nos haga ruido, el sobrepeso. En su estado mental, cooperadora, amable, orientada. Y en la exploración general, realmente estaba muy normal. O sea, hemodinámicamente estable, tegúmentos hidratados, normocéfalas, sin alteraciones, cuello móvil, sin adenomegalias, simétrica en tórax, sin alteraciones a reportar. Realmente solo el abdomen globoso, pero pues a expensas de un útero gestante. No había dolor a la palpación, eutérmica, sin cambios de coloración, extremidades íntegras, coloración adecuada, sin datos de edema, llenado capilar de 2 segundos. Y a la exploración genital teníamos una cavidad eutérmica, un cervix posterior, sin evolución ni modificaciones, ni salida de líquido o de sangrado. Entonces decidimos pedirle los paraclínicos, los que les decía, un ultrasonido y una VH. También se le pidió una química y tiempos. En el paraclínico le pasamos a los cuartitos de ultrasonido y se evidenció un feto único con ausencia de frecuencia cardíaca fetal, con fetometría para 24.5 semanas, un peso de 723 y un dBm de 34. O sea, pues cabe perfectamente en los parámetros y los criterios que estábamos especificando con los autores anteriores. Respecto a los laboratoriales, se los sacaron
pues, el mismo día que llegó. El volumen globular medio es una casualidad, no tiene nada que ver con la patología ni la condición. Lo único que sí llama la atención es el fibrinógeno, que es un reactante inflamatorio, 660. Está muy, muy, muy elevado. El diagnóstico pues, es un óbito fetal de 24.5 semanas. La valoración de riesgo actual es medio porque pues, ya tiene 2 días ahí. Tenemos el riesgo de sepsis, de coagulación vascular diseminada, de infección, de pues, muchas cosas. El plan de manejo, la ingresamos a la unidad hospitalaria, al área de labor, le explicamos la situación, le dimos sus consentimientos, le platicamos que no tenemos material en el hospital, que si nos podía traer el AMEU, se lo solicitamos al familiar y todo bien, no lo trajo. Ingresa al área de labor, inicia con inducción con miso y pues ya que evolucione ya le iban a hacer la revisión de la cavidad uterina instrumentada con el AMEU. Las indicaciones médicas prescritas fueron infusión de IV con solución Harman, 1000 unidades, para pasar el paracetamol, le dieron 1 gramo, le pasaron misoprostol 50 miligramos intravaginal cada 6 horas. No es lo indicado las 3 dosis, pero ella tenía dificultades para evolucionar. Su pronóstico pues se mantuvo a la espera de la maduración, inició el trabajo de parto y la paciente fue dada de alta pues, al siguiente día, con un muy buen estado hemodinámico, sin complicaciones, pero también ella negó la necropsia. Los cariotipos, el estudio del feto, o sea, no se le ofreció como tal la autopsia, pero al menos se quería saber si ella tenía una prueba de antifosfolípidos presentes. Tampoco se estudió la placenta ni el cordón. Respecto a la nota de evolución, tenía 2 notas, pero pues la del 5 pues es todo lo que ya les platiqué. Así que las únicas diferencias, para no repetir lo subjetivo y lo objetivo, porque fue exactamente lo mismo, es que su presión pues se mantuvo igual. Si se fijan, bajó casi 1 grado la temperatura. Tal vez estaba en un riesgo de infección. El análisis pues es el mismo diagnóstico. Y esto era lo que les hablaba en el plan. La inducción de trabajo de parto se realizó en 3 dosis. Una a las 17:30, la segunda a las 23:30 y la tercera a las 5:30 de la mañana. Y continuaron a la espera de las modificaciones para luego hacer el AMEU. Y esta imagen como tal, obviamente no es del bebé. No se realizó así el procedimiento, por lo mismo que les comento de que no es viable hacer una cesárea. Esta imagen fue sustraída de internet de cómo debería de lucir un bebé real de 24 semanas de gestación. Pero pues como no se realizó como tal una autopsia, no hay como tal una descripción forense o una certificación traumatológica. Pero se puede describir a lo más posible es que es un óbito femenino de 24.5 semanas de gestación, un peso fetal estimado de 723 gramos, un dBm de 34 milímetros, y pues debido por la extracción del AMEU, o sea que la desbarataron pues, se desconocen las características morfológicas, las lesiones y las causas que generaron la muerte del bebé. Y como no se realizó como tal la investigación de la placenta y del cordón, o las patologías adyacentes que pudieron haberse generado para la muerte del bebé, pues no tenemos como tal información. Y la conclusión que hay que hacer de esto es que en todos los artículos que consulté de este tema, habla de la importancia en que las madres, ya sé que pues es controversial obligar a una persona a que a su bebé muerto lo examinen, pero ayuda muchísimo en la investigación para poder hacer más artículos respecto al tema. Ha sido muy difícil, al menos no en el diagnóstico ni en el tratamiento, sino en la fisiopatología y en la etiología, porque es muy ambiguo el cómo se generan estas situaciones. Y pues después del comentario que les menciono de mi hospital, de si no tiene una malformación genética, no lo investigamos, pues es un tema que le falta todavía mucho, mucho, mucho por avanzar. Y pues bueno, eso sería todo.